Usted se refería antes a la libertad que está en riesgo y efectivamente en este país, en este momento, estamos viviendo un enorme retroceso en materia del respeto a los derechos humanos, del acceso a derechos. Se están desmantelando políticas públicas de memoria, por ejemplo, de preservación de los sitios de memoria, los lugares donde estuvimos secuestrados, que han sido declarados sitios históricos. Adolfo también estuvo secuestrado y fue incluso subido a uno de los vuelos y después fue vuelto felizmente al lugar donde estaba secuestrado. Hemos luchado durante muchos años, los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, el CEPAC, el Premio Nobel de la Paz, para lograr esas políticas públicas de memoria que en este momento están en riesgo. Hay muchos despidos, se están despidiendo a los que llevan adelante estas políticas públicas y, como decía antes Eric, los delitos de lesa humanidad son justamente como su nombre lo indica, lesionan la condición humana. La que estaba hablando allí con el presidente Macron era Ana Cariaga, secuestrada durante la dictadura cívico-militar, y aprovechando ese instante para decirle lo que estamos retrocediendo en materia de derechos humanos con las políticas de este gobierno. Y está Ana junto a nuestra compañera Paula Avellaneda en el móvil. Paula, te saludamos. Y a Ana también. Buenas tardes, sí, estamos con Ana María en el mismo lugar donde sucedía esto por la mañana, hoy cerca de las 10, así que vamos a hablar directamente con ella para que nos cuente más detalles de este emotivo encuentro. Muchas gracias por recibirnos en este lugar tan significativo. Me gustaría, Ana María, si para comenzar querés contarnos un poquitito acerca de la historia de este lugar, acerca de tu historia. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Te saludo a vos, Paula, y a quienes están en el piso. Gracias a ustedes por sostener estas expresiones en defensa de la lucha por memoria, verdad y justicia, que en este momento cobran un valor fundamental. Bueno, como ustedes decían, yo fui secuestrada cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses de mi hija Anita, después fue Anita. Y había sido secuestrado antes mi cuñado Manuel Carlos Cuevas, y luego, a partir de que mi madre, Esther Balestrino de Cariaga, se suma a la lucha de las madres, que empezaban en ese momento recorriendo cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, en búsqueda de alguna información sobre sus seres queridos, presentando habeas corpus que eran sistemáticamente rechazados, empiezan a transitar juntas esta búsqueda de sus hijos y de sus hijas, y ahí bueno, se produce primero cuando a mí me dejan en libertad. Me refugié bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Suecia fue el primer país que me dio asilo. Ahí nació mi hija Anita. El 11 de diciembre llamamos por teléfono para decir que había nacido bien, y ahí nos enteramos que 3 días antes, el 8 de diciembre de 1977, había habido un operativo acá en la iglesia Santa Cruz, por el cual habían secuestrado a mi mamá, Esther Balestrino de Cariaga, a otra madre de Plaza de Mayo, María Eugenia Ponce de Bianco, a una de las 2 religiosas francesas que hoy se homenajeó acá en esta iglesia, Alice Domón, y a un grupo de militantes en un operativo que en realidad fue 2 días, el 8 y 10 de diciembre de 1977, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, por el cual se secuestraron a 12 personas, entre ellas también a otra de las madres fundadoras, Azucena Villaflor de Vincenti, y a la otra religiosa francesa, Léonie Duquet. En el año 2005 se pudieron identificar 5 restos. Estas personas habían sido secuestradas, llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, torturadas y posteriormente sus cuerpos arrojados con vida al mar desde los vuelos de la muerte, en esta solución final de la que los represores se jactaban de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Cuando se pudieron identificar los cuerpos, las madres decían que el mar no quiso ser cómplice y devolvió los restos de sus compañeras, que fueron, como dicen los fieles de esta iglesia, sembradas en la última tierra libre que sus pies pisaron, y entonces están acá, en este lugar tan emblemático que también es sitio de memoria, los restos de Esther Balestrino de Cariaga, de María Eugenia Ponce de Bianco, de Ángela Aguad,
de Leonie Duquet y parte de las cenizas de Azucena. Es un sitio histórico. Por este hecho fueron juzgados muchos represores, varios de los cuales fueron visitados en una visita reciente que fue, bueno, por todos y todas conocida por un grupo de diputados de La Libertad Avanza, y por eso fue tan importante también en este momento el acto que tuvo lugar acá en el día de hoy, que fue colocar una ofrenda floral en homenaje a las religiosas francesas, pero también al conjunto de las y los desaparecidos franceses y a todas y todos los desaparecidos. Ana, Néstor, Ana María sí. los está escuchando. Sí, Ana María, ¿qué tal? Néstor Dip, soy un gusto. ¿Qué tal? Yo pensaba, ¿Cómo estás? Igualmente. Me quedé con la conversación o con el diálogo que usted mantuvo con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron, y pensaba qué bueno hubiese sido que al lado de Macron hubiese estado el presidente argentino, ¿no? Bueno, yo creo que justamente lo que hoy se expresó en esta reunión con Macron, todas las expresiones que hubo fueron precisamente para dar cuenta de que lo que está sucediendo en este país en este momento no es precisamente un compromiso con la defensa de los derechos humanos y con las expresiones de luchas históricas por memoria, verdad y justicia, sino todo lo contrario. Si hay algo en lo que hubo coincidencia, es si el presidente se fue acercando a cada una de las personas que estábamos y cada una de las personas daba cuenta de por qué estaba ahí, de su testimonio, de su familiar. Había varios familiares de franceses desaparecidos y desaparecidas. Estaba el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel también, y todas las expresiones, si hubo una coincidencia, fue precisamente para expresar la preocupación que hay por los retrocesos en materia de defensa de derechos humanos, por el avasallamiento generalizado en materia de derechos y también todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento de los sitios de memoria, de las políticas públicas de memoria, la preocupación por los despidos de quienes trabajan y llevan adelante estas tareas en estos lugares. Y bueno, justamente eso fue lo que se expresó en el encuentro de hoy. Ana, ¿llegó Macron a responder algo de esta conversación ante este planteo que ustedes le hicieron? ¿Dijo algo respecto de, no sé, trasladárselo al presidente argentino o algún comentario en relación a lo que ustedes le estaban planteando? Sí, bueno, precisamente hubo una frase que giró en torno a todo este encuentro, que fue la Francia no olvida. Él dijo que hay que sostener las políticas de memoria. Justamente cuando le contamos la historia de lo que había pasado acá, visitó también el lugar donde están, como decimos acá, sembrados los restos de estas luchadoras. Y una de las cuestiones también que se le comentó fue que Alfredo Astiz, que fue uno de los visitados por el grupo de diputados de La Libertad Avanza, fue uno de los que también hace años vino en esos tiempos oscuros de la dictadura a esta iglesia, precisamente porque tuvo un papel protagónico en la infiltración y señalamiento de las madres, se ganó la confianza de las madres, y varios de esos represores que estaban en Ezeiza cuando sucedió esa visita, están condenados por los hechos que vinculan al grupo de estas 12 personas secuestradas acá. No solamente Astiz, sino Donda, Acosta, Pernías y varios represores. Entonces, justamente se habló de la importancia y de los delitos de lesa humanidad en el sentido que no conciernen solamente a las víctimas directas, sino a la humanidad toda. Y bueno, en ese sentido el presidente se expresó en los mismos términos, habló de la importancia de defender la libertad y bueno, precisamente por eso nosotros hablamos de la libertad en estos términos, ¿no? De la libertad al acceso a derechos. Se habló de la gravedad de los hechos que están ocurriendo en una ofensiva en todos los planos, político, social, económico y cultural. Ahora, Adolfo Pérez Esquivel habló también de la realidad. Sí, por favor, en el plano termina. Internacional, eso iba a decir. No, Sí, hay un planteo que hace el gobierno y que tiene que ver con una cuestión de apropiación de la política de derechos humanos por una cuestión de tipo ideológica. El gobierno en realidad lo que dice es que la izquierda, el progresismo, la centroizquierda, como más le guste, se apropió de lo que significa y le dio una impronta un tanto singular, así lo denomina el gobierno,
a la política de derechos humanos. ¿Qué piensa usted sobre esta cuestión? Yo creo que la política de derechos humanos, bueno, y el presidente Macron, justamente cuando se refiere a la libertad, habla también de la tradición de Francia en materia de lo que fue la Revolución Francesa y cómo surgen los derechos humanos también, porque los derechos humanos surgen en relación a los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, y me parece que desde esa perspectiva pensar en la lógica de defensa de los derechos humanos son cuestiones conquistadas a nivel de la humanidad hace muchísimos años, justamente para regular las relaciones entre las personas. El derecho nace para regular las personas entre los seres humanos, y el derecho internacional precisamente viene también a tutelar eso. Y me parece que hay algo de ese tipo de discusiones que deberían estar absolutamente saldadas. Los derechos humanos es una bandera, es un paraguas que protege a toda la humanidad, y por lo tanto cualquier persona de bien, que creo que somos quienes defendemos los derechos humanos, nos paramos desde una posición que en esta materia hay algo que es indiscutible. Recuerdo cómo se expresaron a través del video que publicaron el 24 de marzo, por ejemplo, este último 24 de marzo, que había sido locutado en la voz de Karina Milei, si no me equivoco, que casi no la conocíamos hasta ese momento, la voz de Karina Milei. Digo, ese video, ¿cómo les cayó en algún punto? Porque volvían a instalar una cuestión que ya venían planteando de campaña, más por el lado de la teoría de los dos demonios, que poco tiene que ver con este relato ya saldado que vos estabas planteando en relación a lo que nos pasó, la historia argentina. Exactamente, es muy interesante esta observación que haces, porque hay algo de lo que nos está pasando que implica efectivamente un enorme retroceso. Yo creo que las madres, si hay algo que nos enseñaron las madres, las abuelas, los organismos, también acompañados por una gran parte de la sociedad, es que supieron las madres encontrar un modo de salir a buscar a sus hijos e hijas que fue inédito, fue del orden de una invención, fundaron un pacto civilizatorio, y si pensamos el nunca más como un contrato social, podemos también darnos cuenta que, en función de lo que decías recién, es necesario de afianzarlo todo el tiempo. Permanentemente tenemos que afianzar las políticas públicas de memoria. Las madres lucharon por eso, y eso se tradujo luego en políticas públicas de memoria, y es esto lo que está en riesgo. Justamente cuando vos hablabas de la teoría de los dos demonios o la reivindicación de los crímenes, hoy hablamos de negacionismo, pero no es solo negacionismo, sino que también se trata en muchos casos de reivindicar los crímenes de la dictadura, y además estos discursos de odio, el rechazo del otro como enemigo, la negación del otro como ser humano, como semejante, justamente lleva a eso. El odio como pasión oscura propicia lo peor de la condición humana, y eso es absolutamente contrario a la defensa de los derechos humanos. Ahí no se trata de discutir cuál es la posición que cada uno puede tener en esta materia, sino que son delitos de lesa humanidad que son así calificados por el derecho universal, pero que además acá en la Argentina, que fue ejemplar lo que se pudo lograr en materia de memoria, verdad y justicia, fueron investigados, fueron juzgados, sus autores materiales fueron condenados, y por lo tanto hay algo ahí que no tiene discusión posible, porque es la justicia. Yo digo siempre que estos hechos hay un punto que no tienen reparación posible, porque lo que hemos vivido, las consecuencias subjetivas en el cuerpo y el alma de no solamente de quienes hemos sufrido la represión en carne propia, sino del conjunto de la sociedad, hay algo de esto que es incurable. Pero si hay una parte que tiene reparación, la reparación tiene que ver con la justicia, y me parece que esto es fundamental, sostener esta tríada memoria, verdad y justicia, en donde para el movimiento de derechos humanos y para esta sociedad la justicia siempre tuvo el estatuto de lo no negociable. Bueno, muy bien. Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos tener de primera mano, obviamente, cuál había sido la impresión que habían tenido todos ustedes precisamente sobre lo que había ocurrido hoy a la mañana. Gracias. Gracias, Paula.